Timoteo llegó a ser Timoteo por Dios, pero también por el mentor que tuvo, que fue el apóstol Pablo. Y nosotros lo tenemos a usted y somos muy afortunados de tenerlo. Ya se pueden bajar, pero tú quédate. Sí. Vamos a cerrar los ojos para aprovechar el tiempo y hacer una oración antes de comenzar la palabra. Cierra ahí tus ojos donde estás. Haz una oración esta mañana. Padre, gracias por las temporadas donde nos demuestras día a día que eres fiel, que eres bueno. Padre, gracias por las temporadas donde necesitamos depender más y más de ti. Gracias, Señor, por la mentoría, por el pastorado, por el apostolado, por el crecimiento de tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos hemos mantenido firmes a pesar de eras, de tiempos, de días, de años tan hostiles. Tu vida nos ha sostenido, Señor. Padre, gracias por esta temporada de evangelismo tan preciosa donde la iglesia va a ingresar y no saldrá jamás. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque eres nuestro Padre. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos rapidito a la Biblia y vamos a leer Hechos 4. Puede leerla en la versión que usted quiera. Nosotros las estamos leyendo acá en Reina Valera. Y dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A quién les predicaba? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que él hacía. Nuestro apóstol tiene bastante tiempo, algunos meses, hablándonos de que vamos a entrar en una temporada de evangelismo, y yo lo creo y estoy sumamente emocionado por eso. Hace 2 semanas compartimos que evangelizar no es un llamado para los evangelistas, evangelizar es un llamado para la iglesia. Y si usted es un colaborador y servidor del Señor, entonces este llamado lo alcanza a usted. La primera mentira que vamos a derribar esta mañana es creer que como no eres evangelista, entonces no estás llamado a predicar la palabra. Entonces no estás llamado a testificar a otros. Diga, el llamado a evangelizar es para la iglesia. Y les recuerdo una cosa, Felipe, más adelante lo vamos a ver, el Señor lo reconoce como evangelista, dice el evangelista Felipe. Pero Felipe realmente era uno de los 7 diáconos, ¿sí o no? Entonces, para compartir la palabra, para evangelizar, para predicar a Cristo, no necesitamos tener un llamamiento. Simplemente necesitamos ser hijos de Dios y sabernos colaboradores del reino. Amados, evangelismo desde la perspectiva del Señor es reproducir la vida de Cristo en otros. Cuando yo reproduzco la vida de Cristo en alguien más, estoy funcionando en evangelismo. Nosotros conocemos que el evangelio es una buena noticia. ¿Pero por qué es una buena noticia? Porque viene del corazón del Padre. El evangelio viene del corazón del Padre. Y todo lo que nace, todo lo que proviene de Dios es bueno. Evangelismo no es un asunto solamente de hablar la palabra, sino de modelar la palabra. Por esa razón, otra forma de ver el evangelismo tiene que ver también con modelar lo que Cristo es en mi vida. Que otros puedan escuchar, predicar a Cristo, pero que otros puedan verme modelando a Cristo. Cuando alguien te ve, Juana, modelando a Cristo, se abre una puerta de gracia para predicarle, ¿sí o no? Cuando la gente nos ve siendo testimonio de Cristo con nuestra vida y nuestras acciones, se abre una puerta muy grande de gracia para predicar. A veces queremos alcanzar a la gente solamente con la predicación, pero nos olvidamos que esta puerta se abre es cuando me ven modelar a Cristo.
Muchas veces no vamos a necesitar palabras, porque la vida modelada de Cristo va a predicar por sí sola. Entonces, ¿qué es evangelizar? Evangelizar es reproducir en la tierra todo lo que está en el corazón del Padre. A mí no me gusta mucho encasillar evangelismo en métodos, porque no hay un método tan eficaz como ser obediente al Espíritu Santo. Por esa razón no me gusta encasillar evangelismo en solo métodos, solo tipos de personalidad. Hay personas que pueden evangelizar más espontáneamente, más efusivamente. Hay otros que capaz son más tranquilos, pero también están predicando a Cristo. Por esa razón es importante entender que evangelismo es reproducir lo que está en el corazón del Padre. Por esta razón no abraza métodos. ¿Cuál va a ser el fruto del evangelismo? ¿Cuál va a ser el fruto de compartir la palabra? Que tengo comunión íntima con el Espíritu Santo. Vamos a ver a lo largo de la palabra esta mañana cómo la gloria del evangelista ni siquiera es alcanzar multitudes. La gloria del evangelista es obedecer el envío del Espíritu Santo. Y de verdad que fuimos muy intencionales en preparar esto como antesala a la escuela de evangelismo. Porque de primera instancia, sí, los llamados a evangelizar o los llamados a un ministerio evangelístico tienen que estar allí. Pero también es una preparación para la iglesia. Porque tú estás en el liceo, tú estás en tu trabajo, tú estás en tu empresa, tú vas al supermercado, tú estás en tu casa. Y el evangelismo también alcanza las casas. Dice la palabra que nuestra predicación debe colaborar para que Cristo sea conocido. Y nuestra vida debe colaborar haciendo visible esta verdad. Si mi predicación no busca revelar a Jesucristo, es vacía, es un evangelio diferente. Porque el evangelio que estamos llamados a compartir es aquel que revela a Cristo. No quiero que me hablen de nadie que no sea de Cristo. Muchas veces nos vamos a tener que medir con nuestro testimonio inclusive. Porque la gente no necesita tanto el testimonio de una persona, que ayuda para generar identificación, para generar empatía. Ruth, pero la gente lo que está necesitando es la iglesia revelando a Cristo. Revelando a la persona gloriosa de Jesucristo. Al Salvador, al Señor, al Sanador, al Libertador. Aquel que nos llamó, que nos dio identidad. El evangelio es la vida de Cristo siendo dada, siendo dispensada a alguien más. Hechos 8:25 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Esta historia la conocemos, es cuando Felipe le predica al etíope, ¿sí o no? Y es interesante porque cuando uno piensa en evangelistas o cuando uno piensa en evangelismos, capaz indirectamente piensas en un estadio lleno, multitudes, ¿sí o no? ¿Quién piensa eso? No, el evangelista es aquel que alcanza multitudes. Y claro que sí, pero la gloria, lo principalmente importante es obedecer al Espíritu Santo. Porque qué curioso, ¿no? Que evangelismo lo vinculen con multitudes solamente, pero la palabra cuando nos habla de evangelismo solamente le predicó a uno. Fue muy detallado en describirnos la predicación a uno solo. Ahora, esto no es una apología a no alcanzar multitudes, no. Esto lo que quiere resaltar es que la gloria de salir a predicar es saber a quién voy. Es tener una comunión tan íntima con el Espíritu Santo que Él me diga: ve a este lugar, háblale a esta persona, dale esta palabra, libera el destino de esta persona compartiéndole esta palabra. Hermano, levanta tu mano esta mañana y yo declaro sobre nosotros que viene un tiempo donde verás rostros, donde verás nombres, donde verás direcciones, donde recibirás tanta palabra de ciencia que no te quedará otra que obedecer gozosamente al llamado de alcanzar a otros para la gloria de su nombre. Amén.
Ahora, ¿por qué decimos que no es una apología no alcanzar multitudes? Porque luego la palabra detalla que Él fue por todos los pueblos predicando. Pero este evangelismo personal, este evangelismo uno a uno es tan importante. Inclusive muchas veces, pastora, es el más efectivo. La gloria del evangelismo está en obedecer el envío del Espíritu Santo. Mire, siempre que haya obediencia a lo que Dios me está enviando, habrá frutos. No me tengo que preocupar tanto. Siempre que yo obedezca al Espíritu Santo, habrá frutos. ¿Cuál es la garantía del fruto? Sí, hay que ser diligentes y organizar, hay que ser diligentes y mover y tal, y coordinar el lugar, la hora, hay que ser diligentes. Pero Roger, la garantía del fruto es obedecer al Espíritu Santo. Y el fruto podrá ser 100, pero también podrá ser 1. ¿Sabe algo? Nosotros claro que tenemos que predicarle a todos y tener pasión guiada por el Espíritu Santo y tener ímpetu y pasión y fuego. Pero tenemos que ser muy certeros a aquellos a los que Dios nos ha enviado a predicarle. Porque inclusive el Espíritu Santo le dijo a Pablo: a ese lugar no vayas, ve a este. ¿Sabe por qué muchas veces nos ocultamos o nos escondemos en predicarle a un gentío, mostrando que estamos haciendo una obra evangelística? Porque no hemos escuchado a quien Dios nos está enviando. Entonces yo prefiero predicarle a todos para sentirme bien que tener una vida íntima de comunión y ser obediente a quien Dios me está enviando. Y se lo voy a comprobar por la palabra. Esto es como que un reto, un desafío. Porque hay direcciones, hermanos, para esta temporada. Y recíbame esta palabra en mucha humildad, por favor. Hay direcciones precisas de Dios que están esperando tu obediencia y mi obediencia. En el Espíritu ya hay direcciones precisas. Ya hay caras, ya hay nombres, ya hay momentos, ya hay lugares que solo están esperando la obediencia de la iglesia. Segunda de Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor, o a Cristo Jesús como Señor, mejor dicho, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Evangelismo no habla de mí. Evangelismo también tiene que ver con presentar a Cristo como Señor. Y capaz otro paradigma que vamos a ir rompiendo poco a poco en la escuela, tampoco tan brusco, pero es que un evangelismo efectivo no es una hoja llena de números y contactos. Un evangelismo efectivo es el fruto de vidas que reconocen que Jesucristo es el Señor y que deciden rendirse a Él por causa de la predicación suya y mía. Ese es el fruto de un evangelismo. Alcanzamos 600, gloria a Dios. Vuelvo y le repito, no estamos haciendo apología de no ir a multitudes, claro que sí. Nuestro apóstol acaba de hablar y nos unimos al sueño de una iglesia más grande. Porque mientras más gente reconoce el señorío de Cristo, las ciudades se sanan, las casas se acomodan. Pero lo que quiero compartir esta mañana es la importancia de obedecer el envío del Espíritu Santo. De tomar responsabilidad de lo que esto significa. Porque evangelio, Dick, es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor. Ahora, ¿cómo sé que yo primeramente reconozco a Jesucristo como mi Señor? Porque cuando esta revelación me alumbra, mi espíritu es inspirado a permanecer en sumisión y dependencia a Él. Reconocer al Señor Jesucristo como Señor no es decir, eres mi Señor. Porque Él mismo dijo en su palabra, me dicen Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces, reconocer el señorío de Cristo no es decir que Él es mi Señor.
reconocer el señorío de Cristo es que mi vida permanezca genuinamente sometida, rendida a que Él es Señor. Vamos a leer algunos versículos más. Entonces decimos que evangelismo o el mensaje evangelístico es presentar a Jesucristo como el Señor. Como el Señor. A mí me gusta mucho cuando el apóstol Pablo empieza las cartas, porque él dice: Dios, el Padre y nuestro Señor Jesucristo. No hay inocencia en esa declaración. Mire, Jesucristo es sanador, es libertador, es redentor, es salvador. Pero si hay una virtud que necesitamos empezar a entender responsablemente y a honrar, es la de Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. Hechos 16, 30, 33 dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ciertamente nos han enseñado que la salvación es la meta, pero capaz viéndolo de un punto de vista un poco más flexible, la salvación es el inicio. La salvación es una puerta a la eternidad. ¿Por qué? Porque no está en conformarnos con ser salvos. Está vivir una vida a favor del Evangelio, dejarlo todo a favor del Evangelio. Y se lo voy a comprobar, porque la salvación es el fruto de reconocer que Cristo es Señor. Entonces no es un tema como tan mecánico de que, bueno, ya te compartí el Evangelio, recibe la palabra, repite después de mí que me tengo que ir. No. O sea, es un ejercicio, es un trabajo, es un desarrollo paciente, preciso, de predicar que Jesucristo es el Señor. Y si esa persona cree en su corazón que esto es así, será salvo. No tiene tanto que ver tampoco con una repetición, porque los mudos, ¿cómo hacen? ¿Sí o no? Tiene que ver con que compartimos un mensaje tan exacto, tan fiel, que esa vida reconoce que Jesucristo es el Señor. Y serás salvo tú y tu casa. Ahora, necesitamos, hermanos, ser muy responsables en entender la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no es, bueno, ya no me voy para el infierno, me voy para el cielo. Está bien. Pero salvación, en su etimología o en su palabra más fiel, tiene que ver con preservación, con una vida libre de daños. Hermanos, la garantía o el testimonio de que verdaderamente somos salvos es que vivimos lejos, distanciados, divorciados de todo lo que no responde al señorío de Cristo. Porque el señorío de Cristo es un ambiente que me preserva, gordo Henry, que me preserva, perdón por el cariño. El señorío de Cristo es un ambiente que me preserva y que me salva, porque me libra de los daños de todo lo que no es su vida. ¿Ves cómo salvación entonces es como un pasito más allá? ¿Cómo sé que soy salvo? Ciertamente creo en el Señor Jesucristo, está en mí, el Espíritu Santo me habita, no me dejará jamás. Sí, pero la salvación es un estilo de vida. La salvación no es una repetición de palabras nada más. La salvación es una vida que vive lejos de lo que no tiene la vida de Dios. Mira, todo lo que daña nuestra vida espiritual es todo lo que está fuera del señorío de Cristo. Por esa razón estamos llamados a ser salvos, para que nuestra vida espiritual esté preservada. Eso es salvación.
preservación de la vida, una vida preservada, cubierta. ¿Cubierta por qué? Por la vida de Cristo gobernando, por su gracia. No hay daño si estoy en el señorío de Cristo. Y entiéndase bien, daño no es temporadas difíciles, porque si es una temporada difícil, pero proviene de Dios, entonces es bueno. Daño es todo lo que no responde a su vida, todo lo que no ha reconocido la vida de Dios. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y solo tú, ¿o no? Y serás salvo tú y tu casa. Y tomándoles aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hermano, cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, nos volvemos corporativos. La mentalidad individual es quebrada y da luz a la mentalidad de cuerpo, la mentalidad corporativa. Por esa razón, el testimonio o una de las evidencias de que reconozco a Jesucristo como mi Señor es que pienso en el cuerpo. No solamente pienso en mí, pienso en el cuerpo. Porque el Señor Jesucristo es el Señor de todos. El interés de que reconozcamos toda la iglesia, todos, a Jesucristo como el Señor, abraza la mentalidad corporativa. No sirve tanto que yo lo reconozca y tú no lo reconozcas, o que yo no lo reconozca y tú sí, porque entonces no vamos a remar a un mismo lugar. ¿Cuál es la garantía de que rememos a un mismo sitio? Que todos seamos guiados por el mismo Señor. Porque el Señor te pide y vas. En otra versión tiene que ver con que Él es nuestro dueño. Y cuando tú eres dueño de algo, tú haces según tus deseos lo que sea algo, porque es tuyo. ¿Sí me entiendes? La garantía de que la iglesia avance en un mismo propósito es que reconozcamos que Jesucristo es el Señor. Ahora, hablamos de que evangelismo también tiene que ver con un ambiente de casa. Zule, no le prediques más a tus chamos. Y te voy a decir esto responsablemente. No le prediques más. Modela a Cristo y que ellos vean que es tu Señor y tu Señor. Y esa misma vida rendida al señorío los va a ganar. El que recibió la palabra aquí fue el Padre. Pero no solamente fue salvo el Padre, fue salvo él y toda su casa. Porque cuando en mi casa yo reconozco verdaderamente el señorío de Cristo, mi casa, mi familia, mi gente es alcanzada por esa realidad. ¿Ves por qué no es tanto y le predico y le predico y le predico? Sí, pero demuéstrale la vida de Cristo. Dice una palabra, no me quiero meter en eso porque no recuerdo con exactitud, pero dice que las esposas ganan a los esposos por el ejemplo, no por la predicación. Esto quiere decir que no vas a liberar una palabra y no vas a predicar. No quiere decir eso. Quiere decir que modeles a Cristo, porque el señorío de Cristo en una vida alcanza otra y otra y otra y otra y otra. Rara vez a mí me gusta cuando tenemos la oportunidad de colaborar predicando desde aquí, compartir un testimonio, pero a mí me presenta el Señor Jesucristo, mi hermana la pastora Ruby. Ella es quien me presenta a Cristo, me evangeliza. Y era una temporada de mi vida, bueno, bien interesante, bien rebelde también. Me voy a su casa, tenía 15 años, me recibe Ruby, me recibe Daniel, el pastor Daniel. Y ella me predicaba y me predicaba y me predicaba. Y yo, no, vale, yo no quiero ir para esa iglesia, yo no quiero ponerme corbata, yo no quiero eso, no. Yo los sábados tengo que ir a fiestas y tal, qué sé yo. Y de un momento a otro, Ruby no me predicó más nunca. Más nunca me predicó. Pero yo veía en Ruby y en Daniel algo diferente.
Yo decía, Dios mío, esta gente, ¿cómo es posible que está mejor? Porque en ese momento, bueno, estaban muy bien, socialmente hablando estaban muy bien. Pero ahora están mejor. Pero en ese momento yo en verdad, yo tuve esa impresión. Yo decía, Dios mío, ¿cómo si ellos ya estaban bien? Tenían sus 2 carros, sus reales, iban para Cancún. Yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que estén mejor? Bueno, resulta que un buen día pasó una situación personal que lo dejamos para otro capítulo. Yo le digo a Ruby, necesito ir para el campamento. Quiero ir para el campamento de jóvenes, amor que transforma. Y bueno, ella me paga el campamento, voy al campamento, ahí lloro, doy el testimonio, convertido, papá, ganado. Pero lo más interesante de esto, escuchen, es que ella hubo una temporada que no me predicó más. A los meses o a los días me entero que el Señor le dijo, no le prediques, que tu testimonio lo convenza. Entonces, hay verdad en esto. Las mamás, los papás que están preocupados por su chamo, que tu testimonio le convenza, que tu testimonio lo convierta, que tu testimonio lo evangelice. Sencillo, que tu testimonio lo evangelice. Como dice nuestro apóstol, a Dios le interesa más tu chamo que a tú mismo. Que tu testimonio lo convenza. Por favor, recibe esta palabra, levanta tu mano. A causa de tu vida al Señor, los tuyos serán sumergidos en Cristo. A causa de tu vida rendida al Señor, los tuyos serán sumergidos en Cristo. Porque otra cosa, eso es bautismo. Eso es bautismo. Sumergidos en Cristo. Sumergidos en Cristo. Sumergidos en Cristo. ¿Sabe cuál es la mejor escuela del Espíritu? No la de la predicación. Cualquiera puede predicar. Aquí está. Yo no sabía hablar y aquí estamos. Vane, Adri, mi esposa. Ninguna aquí sabía hablar. ¿O sí? Y aquí estamos. Esa no es la mejor escuela. La mejor escuela del Espíritu es la que enseña con la obediencia. ¿Quieres evangelizar a tu familia? Que vean tu obediencia. Que vean tu amor al Señor. Que vean tu denuedo. Que vean tu vida rendida. Esa es la mejor escuela. Pastor, que cuando te llamen de Chile, de Perú, digan, papá, eres diferente porque te veo rendido al Señor. Yo quiero eso. Ahora vamos a Lucas 6:46 rapidito. Porque me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo. Están viendo lo que hablamos hace un ratito, que reconocer o decir que el Señor Jesucristo es mi Señor no es llamarlo Señor. Mire, Dios permite que todos le llamen Señor. ¿Usted ha escuchado a algún incrédulo decir mi Señor Jesús, o yo creo en el Señor, o yo creo en Dios? Yo he escuchado a muchos, yo mismo fui uno. Dios permite que todos lo llamen Señor. Ese no es un problema para Dios. El interés de Dios es que Él solo reconoce a los que caminan bajo el gobierno de su voz. Porque me llaman Señor y no hacen lo que yo digo. Número 2. Testificamos que reconocemos a Cristo porque caminamos, Nayeli, bajo el gobierno de su voz. Ahí yo testifico que realmente Jesucristo es mi Señor. Porque Él me dice y voy. Él me pide y doy. Él me envía y hago. Reconocer el señorío de Cristo es caminar bajo el gobierno de su voz. Dice Juan 20, 30, 31, y aquí nos vamos a poner más interesante. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Recuerda esa palabra, señales, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Miren, yo estoy totalmente convencido de que vamos a entrar
como iglesia, como cuerpo, a una temporada de milagros, de señales y de prodigios. Estoy convencido de eso, pero les pido que tengamos la suficiente humildad y madurez para tomar esta temporada en responsabilidad. ¿Por qué? Porque las señales, los milagros, los prodigios, las sanidades nos van a seguir, pero ellas colaboran únicamente para revelar que Jesús es el Cristo. Cuando ores por un enfermo, Ruth, y la persona se sane, eso no es para tu gloria. Eso es para que esa persona pueda ver a través de la sanidad que Jesús es el Cristo. Cuando usted de repente tenga la nevera vacía, haga una oración y abra la nevera. O un hermano venga y te diga, ¿sabes qué? Estuve orando por ti. Toma. Esa señal no es para que el que te dio la comida se lleve la gloria, o para que si tú recibiste el milagro, adores el milagro. Eso es para reconocer, para revelar que Jesús es el Cristo. Por esa razón vamos a formar evangelistas con corazones sanos, con corazones prudentes, con corazones que no se llenan de vanidad porque hice un milagro, porque Dios obró un milagro a través de mi vida. No, porque todas las señales, y tanto así que la palabra señal significa seña. Es decir, la señal señala que Jesús es el Cristo. Y el evangelista no se va a pervertir, y el evangelismo no se va a pervertir, porque el que tenía que ser exaltado fue exaltado. Por esa razón no tenemos que negar las señales, no tenemos que negar estas expresiones del Espíritu, porque la palabra dice que nos acompañarán. Lo que tenemos es que administrarlas bien. Porque lo que ocurre de esta forma, señal, milagro, prodigio, vuelvo y repito porque es seguro, es para revelar a la persona de Cristo. Cada sanidad, cada milagro es un anuncio. Es el anuncio de que Cristo está vivo, de que Cristo triunfó, de que Cristo es el Señor. Es un anuncio. Ahora no se queda ahí, porque dice, hizo muchas señales para que crean que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Si las señales son utilizadas como la esencia, como el fundamento, vamos a correr el riesgo de gente sanada sin Cristo, de gente prosperada sin Cristo, de milagros preciosos sin Cristo. Pero si respetamos este orden divino, vamos a tener gente sanada, pero también llena de la vida del Hijo. Milagros, pero también gente llena de la vida del Hijo. Porque el fin de las señales y el fin de creer que Jesucristo que Jesús es el Cristo, es vidas llenas de la vida de Dios. Ese es el fin del evangelismo. Vidas llenas de la vida de Dios. El deseo de Dios es que la gente no diga, sí, yo creo en Dios. El deseo de Dios son hombres y mujeres regenerados por causa de la vida. Hombres y mujeres regenerados por causa de la vida. Que cuando venga la turbulencia estén firmes. Así como usted y yo, hermano, como decía la pastora, COVID, escasez, guerra, aquí estamos firmes. Sí, pero hay una milla más. Hay todavía algo más profundo a lo que acceder. Hay muchísimo más que conocer de nuestro Señor Jesucristo. Y hay gente allá afuera, amado, esperando por ti, por la palabra que tienes en la boca y por la vida que te gobierna. Hay gente allá afuera esperando eso.
No necesitas ser un evangelista, necesitas ser un hijo de Dios. Si eres un hijo de Dios, si eres obediente al Espíritu Santo, estás habilitado, Roger, para predicar, para compartir, para testificar, para imponer las manos y orar por alguien y que sea sanado. Pero recuerda siempre, la gloria es del Señor, nunca nuestra. La gloria es del Señor, nunca nuestra. Marcos 16:14 dice: y les dijo: id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Este evangelio está diseñado para todos. Este evangelio no hace acepciones. La palabra es claro: vayan y predíquenle a toda criatura. Ahora, ¿por qué criatura? Porque somos creación de Dios. Pero esa vida, esa palabra predicada, esa vida impartida, hace un cruzar, hace un cambio en el espíritu. Porque pasa a ser creación a hijo de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han recibido la vida de Cristo en su vida. Hay criaturas, hay gente que está vacía de la vida de Cristo y nos responsabilizo. Están vacías porque no hemos abierto nuestra boca. Está vacía porque no hemos sido obedientes a la palabra. Pero eso va a cambiar. Necesitamos una iglesia que responda a la gran comisión de ir y predicar, ir y hacer discípulos. Y aunque hemos leído este versículo muchísimas veces, anoche vi algo que me pareció muy poderoso y que este mandato no lo hizo Jesús en carne. Esta asignación, este mandato fue directamente del Cristo resucitado. Aquí había resucitado. Y lo primero que le dijo a sus discípulos: por favor, vayan y predíquenme. Esta asignación, este mandato, es un asunto eterno y que requiere vida del Espíritu para ser obedecido. Mira, el ir y predicar es una asignación llena de eternidad que solo los llenos del Espíritu Santo pueden obedecer. Y como dice nuestra apóstola, yayayuyuyuy, porque muchas veces no respondemos a este llamado, no porque no tengamos al Espíritu Santo, claro que lo tenemos, sino porque no nos hemos dejado dominar por Él en todas las áreas. El id y prediquen es una asignación que el Cristo resucitado nos encomendó. Pero no termina allí. Este id, hermanos, no responde a mi emoción. Hoy quiero, mañana no. Tengo platica en el bolsillo y me voy a comer el mundo. No tengo platica en el bolsillo y no quiero saber de nadie. Y el mundo me va a comer a mí. Este id no responde a mi intención. No, bueno, pero es que yo pensé que era bueno hacer eso. Este id responde al gobierno que el resucitado tiene en mi vida. Si hemos muerto, si hemos sido sepultados y si hemos sido resucitados con Cristo y este resucitado gobierna mi vida, el id va a ser un deleite. El id va a ser un disfrute. No voy a poder callar mi boca y voy a predicar y expresar la vida de Cristo y expresar la vida de Cristo, porque esta asignación nos la encomendó el resucitado. Si el resucitado tiene gobierno en tu vida, ir será la evidencia. Si el resucitado tiene gobierno en tu vida, ir será la evidencia.
Y ¿sabe lo más lindo de esto? Que no seamos cuadrados y pensemos que solamente en un ambiente de iglesia, en tu trabajo, en tus charlas, en la empresa, en tu casa, en la urbanización, en el negocio, con los clientes, cuando pegas las pestañas, cuando entrenas a la gente. Si el resucitado tiene gobierno en tu vida, predicar es una evidencia. Y para terminar, Hechos 16-19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. La mejor ayuda para ir a predicar es el glorificado. No necesitamos más nada. La mejor ayuda para predicar es el glorificado. La asignación nos las dejó el Cristo resucitado. Y la ayuda de la predicación o en la predicación nos la da el Cristo glorificado. ¿Quieres predicar? Ve en paz, porque el Cristo glorificado será tu ayudador. Si quieres predicar, Ruth, estás comisionada porque el Cristo glorificado es tu ayudador. No, pero es que yo no sé hablar. El Cristo glorificado es tu ayudador. No, pero es que yo soy nervioso. El Cristo glorificado es tu ayudador. La garantía del fruto es obedecer. Y para cerrar, no neguemos las señales. Las señales solamente confirmarán que Cristo está vivo, que nuestro Cristo es el Señor. ¿Cómo podemos negar algo que nos va a seguir? Simplemente seamos humildes para poner cada cosa en su lugar. Las señales es para revelar que mi Cristo está vivo. Yo solamente soy el vaso de barro por el cual Él obra las señales. Y yo le digo esto porque es que, mira, llenaremos las paredes de testimonios a favor del Señor, pero que el corazón no se nos exalte, que la arrogancia no nos venza, porque todo esto es solamente por la obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera nuestra predicación será efectiva si el glorificado no me ayuda. Y la garantía de recibir su ayuda es mi obediencia, mi rendición, mi humildad. Hermanos, reciba esta palabra, levante su mano. Si el Cristo es aquel que te envía, si el Espíritu Santo será aquel que te envía, el glorificado será aquel que te ayudará. Sabrina, serás enviada y el Espíritu Santo será tu mayor ayuda para testificar un evangelio de reino, de paz, de gracia. Pero serás medida en grados de humildad y de genuina comunión como nunca antes. El Señor te medirá en comunión como nunca antes. Y Él te guardará donde te envíe. Pero preserva la comunión, preserva la santidad, preserva la vida apartada para Él. Porque la gloria de nuestra vida es Cristo gobernándonos, es Cristo siendo el Señor. Y lanzarás la red y la pesca será incontable para la gloria de su nombre. Levántese ahí donde está.
Cierra sus ojos ahí donde está. Padre, gracias esta mañana por la palabra. Gracias por la comisión. Gracias, Señor, que esta llama que está encendiéndose no se apague jamás. Que esta llama no se apague. Que esta llama no se apague. Que este fuego arda hasta lo último de nuestros días. Somos comisionados para testificar de aquel que es nuestra vida, de aquel que es nuestro Señor. Somos comisionados para testificar fielmente el Evangelio. El Espíritu Santo fluirá como nunca